soy José Atauri, trabajo en la Oficina Técnica de Europar España y durante los últimos años he sido el coordinador del proyecto Life Red Bosques, por el cual algunos a lo mejor me habéis conocido. Y bueno, os quería primero presentar un poco esta jornada en el contexto del trabajo que venimos realizando. En Europar España desde hace ya bastantes años, no he echado la cuenta, pero quizá cerca de 10, coordinamos un grupo de trabajo sobre bosques que se ha venido reuniendo regularmente desde hace ya mucho tiempo. Normalmente en estas fechas nos reuníamos en otoño en la sede de algún parque, gracias al apoyo de alguno de los miembros de Europar, para tratar sobre gestión de bosques y áreas protegidas. Normalmente éramos unos 30 personas, hoy somos 124, no podemos estar juntos, pero somos más, o sea que al menos hemos ampliado el grupo mucho y esperamos que sigáis con nosotros a partir de ahora. Durante estos años hemos producido algunos resultados, como el manual de ordenaciones de montes en áreas protegidas o el propio manual de Red Bosques, y esperamos seguir haciéndolo. Así que, bueno, un poco poner esta reunión en ese contexto del trabajo del grupo de bosques en Europar España. En concreto, en esta sesión de hoy, lo que queremos es, por una parte, difundir los resultados del proyecto Life Red Bosques, que como muchos sabéis ya ha terminado, pero sigue produciendo todavía cosas y que hemos generado algunas herramientas, algunos productos que queremos mostraros porque creo que pueden ser de interés general. Una de las líneas de trabajo principales del LIFE, como ahora os contaré, fue profundizar en el aspecto de la madurez forestal, de cómo identificarla, en el valor de los rodales maduros y en concreto en su valor como referentes para la gestión en sentido amplio, y para la planificación y para la evaluación. Y en concreto en esta sesión de hoy queremos hablar de cómo utilizar los rodales maduros como referentes en la evaluación del estado de conservación favorable, que es este asunto al que nos obliga la directiva Hábitats de evaluar cada 6 años y que tantas dificultades presenta. Así que, bueno, conscientes de que el Ministerio está elaborando un trabajo muy potente para promover un sistema armonizado de seguimiento, simplemente queremos aquí compartir algunas experiencias en las comunidades autónomas de cómo han abordado ellas este asunto, qué metodologías están usando, compartir experiencias y poner en común soluciones y también dudas, seguramente. Así que esto será el objeto de la sesión de hoy. Que tenéis el programa, hemos organizado en 2 bloques. El primero tendrá un carácter más general, donde presentaremos el proyecto y además tendremos una presentación general sobre la madurez forestal a cargo de Óscar Schwender, que anda por ahí. Ahora le daré la palabra. Óscar es consultor en bioma forestal, es una referencia en madurez forestal no solo en España, sino en toda Europa. Ha participado en proyectos internacionales, por ejemplo, en la declaración de los hayedos Patrimonio de la Humanidad de Europa, y para nosotros uno de los gurús de la madurez forestal. Y luego tendremos otra sesión más, otra conferencia más general, donde Lluís Comas, del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Forestales de Cataluña, nos dará una panorámica de cómo son los rodales maduros que hemos encontrado en España. Ahora os contaré un poquito más sobre eso y él lo va a desarrollar. Luego tendremos una pausa para estirar las piernas. El programa habla de una sala paralela que finalmente no hemos sido capaces de poner en marcha, así que tendremos simplemente media hora de parada. Dejaremos el chat abierto por si queréis hablar entre vosotros. Y después, a partir de las 12, tendremos esos 3 casos concretos en el Gobierno vasco, que nos contará José Luis Atucha, en Cataluña, a cargo de Pau Sainz de la Maza, y en Castilla-La Mancha, por Ángel Vela. Y luego hemos dejado un espacio de 1 hora de debate para que nos podáis preguntar o podamos debatir lo que os parezca oportuno. Somos ahora mismo 128, así que hacer un debate hemos pensado que no iba a ser posible. Hemos cerrado los micros, como veis, para que no haya mucho lío. Y lo que os proponemos es que lancéis las preguntas que os parezcan oportunas por el chat, es decir, por escrito. Y mi compañero Diego García, el que tenéis por ahí también, al que aprovecho para presentaros, Diego García, de la Fundación González Bernaldez. Diego va a estar leyendo las preguntas que lancéis
y haciendo una selección o unificando temas, viendo las que se repitan, y será él el que las lance para que las contestemos quien proceda. También si tenéis alguna dificultad de tipo técnico, que nos podéis conectar o que no se oye o lo que sea, por favor recurrir a Diego en un chat privado. Y respecto a asuntos prácticos, creo que no tengo nada más que comentaros. Así que empezaríamos con este breve repaso a lo que ha sido el proyecto Live Red Bosques, que os voy a contar yo mismo, y que voy a hacer compartiendo directamente la página web del proyecto. Hemos pensado que estamos todos un poco hartos de PowerPoints, así que vamos a intentar mostraros lo que hemos hecho estos años, directamente mostrándoos la web que podéis consultar incluso directamente mientras yo hablo. Veis que el dominio es este, redbosques.eu. Ahí está todo lo que se ha producido en el proyecto. Ha sido un proyecto live de 3 años en el que hemos participado la Fundación Fernando González Bernaldez como socio coordinador, el CREAF, el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Forestales de Cataluña, como socios beneficiarios, también la Generalitat de Cataluña, con el Parque Natural de Ports, y la Fundación Cataluña La Pedrera, en su calidad de socio como socio privado, propietario privado, perdón, privado de montes, también en el Parque Natural de Ports. Este live es ligeramente distinto de los que hayáis conocido más habitualmente porque es de la línea de gobernanza ambiental, así que su objetivo no era tanto restaurar o gestionar una especie o un hábitat en concreto, en un lugar en concreto, sino promover el intercambio de información, la capacitación y facilitar herramientas para la gestión a los gestores de áreas protegidas en España. Tendríamos los destinatarios de nuestro proyecto han sido fundamentalmente los gestores de bosques en la red Natura, agrupados en torno a agrupar España. No solamente los gestores de los departamentos de áreas protegidas, sino muy en especial también nos interesaba el contacto, la intersección o la mezcla con los gestores de montes, los gestores de los departamentos de gestión forestal también en la administración. Y además hemos intentado implicar a propietarios y a otros actores en el proyecto. Los objetivos del proyecto han sido, eran principalmente 2 o 3. Uno era poner en valor lo que son los bosques maduros, cómo son, dónde están, dar a conocer ese patrimonio y promover herramientas para su estudio, para su identificación. Y por otro lado, también facilitar herramientas a los gestores para incorporar algunos aspectos de la madurez forestal a la gestión propiamente de las áreas, de los montes protegidos o no protegidos o no necesariamente estrictamente conservados, sino objeto de aprovechamiento, en los cuales qué cosas se pueden hacer de manera distinta para permitir un mayor desarrollo de la madurez o de algunos elementos de la madurez forestal en el monte. Esas eran las 2 líneas de trabajo principales, están en estas 2 pestañas, el valor de los bosques maduros y la gestión de la madurez. Y todo esto ha ido acompañado de una batería muy grande de actuaciones de gobernanza propiamente, de transferencia del conocimiento. Pues hemos hecho seminarios, intercambios de personal, hemos movido gente de unos parques a otros para ver cómo se gestionaba los bosques en distintos lugares. Hemos hecho unos cursos, hemos generado materiales diversos. Bueno, la mayoría de vosotros nos conocéis y habéis ido siguiendo estas actuaciones, incluso muchos veo de los que estáis ahora mismo presentes en esta jornada, habéis participado en muchas de estas acciones, ¿vale? Así que, bueno, pues este ha sido un poco el esquema de trabajo del proyecto. Con como decía, 2 líneas de trabajo principales, el valor de los bosques maduros y la gestión de la madurez. Respecto a esta primera línea, que es la que más nos atañe en la jornada de hoy, pues hemos generado una serie de materiales que os quería comentar aquí para que, bueno, contéis con ellos y podáis utilizarlos. La primera parte del proyecto del primer año prácticamente se dedicó a acordar entre todos qué íbamos a entender por madurez forestal, de qué manera la íbamos a considerar y
qué tipo de madurez o qué tipo de bosques estábamos buscando, y hablábamos de estos últimos reductos de bosque donde no hay aprovechamiento, donde el aprovechamiento normalmente ha cesado, bien porque la propiedad no le interesa o no lo necesita, o porque la rentabilidad ya no lo permite, y empiezan a generarse este tipo de estructuras con árboles muy viejos, con unas dinámicas de regeneración en pequeñas perturbaciones, con caídas de árboles, con grandes cantidades de madera muerta grande en el suelo, con árboles de muchas edades, de muchos tamaños, de muchas especies. No voy a entrar mucho en ello porque Óscar os lo va a contar mejor que yo, pero bueno, llegamos a acordar una terminología. Hablamos de rodales maduros en estos casos, no tanto de bosques, porque ya admitimos que en España bosques intocados o bosques enteros maduros no hay, sino pequeños enclaves. Y con esto generamos pues algún material que está recogido en este manual, que algunos ya conoceréis, donde recopilamos cuáles son las características principales a nivel estructural de los bosques maduros, cuáles son sus propiedades, qué biodiversidad albergan, qué interés tienen desde el punto de vista de la conservación. Y todo esto está sintetizado en este manual y en algunos vídeos que hemos hecho también para una difusión más fácil, ¿no? Hay que señalar que la parte del valor de los bosques maduros se tradujo al euskera con el apoyo del gobierno vasco, así que los que seáis hablantes de euskera lo podéis leer incluso en este idioma. Bueno, pues este sería como el primer punto de partida del proyecto, a partir del cual empezamos a trabajar en buscar sobre el terreno estos lugares, este tipo de lugares, ¿no? Para eso hemos desarrollado una metodología estandarizada, con la ayuda de todos, bueno, en un proceso muy participado, con todos los integrantes del grupo de trabajo, con la participación muy destacada del CREAF, desde luego, que con su experiencia en el inventario de bosques singulares de Cataluña aportó una gran cantidad de conocimiento ya previo, y con eso pudimos dar forma a este procedimiento de identificación de rodales que fue testado en varios lugares un poco de forma pionera. Ahora tenemos que agradecer, por ejemplo, al Gobierno de Aragón, que fue quizá la primera administración que lo puso en práctica y que nos ayudó a perfeccionar mucho los formularios y los procedimientos. Y en esta metodología, entonces, lo que proponemos es una prospección o una identificación de esos rodales maduros en dos fases, una que llamamos de prospección y otra de caracterización. Esta de prospección la utilizamos cuando se considera oportuno hacer una caracterización muy rápida, con indicadores muy sencillos, cualitativos. Son 9 indicadores que se pueden cumplimentar con un paseo por el monte, por una persona con una mínima formación o un conocimiento básico, y que nos permite descartar o identificar como potenciales candidatos a lugares que potencialmente pueden ser maduros para ser objeto de un análisis más detallado en la segunda fase. Veis que tenemos aquí unas fichas que ya están perfectamente estandarizadas, que se pueden rellenar de una manera muy sencilla, y finalmente el proceso lo que nos da es si el rodal tiene pocos indicios, algunos o muchos indicios de naturalidad, dependiendo de estas 9 características que tienen que ver con la estructura de la masa, con las clases de edad, con la presencia de árboles de grandes dimensiones, de microhábitats, de huecos en el dosel y de una baja huella humana. Todo esto se suma en un índice final y nos da como resultado pues esa puntuación que nos permite filtrar cuando tenemos muchos rodales. Por ejemplo, esto se ha hecho así en Castilla-La Mancha, donde se hizo una primera prospección muy amplia con 100 y pico rodales preseleccionados, de los que luego solamente se fue a caracterizar de forma fina, no recuerdo, pero quizá 60 o algo así. Y de esta manera se propone una segunda fase que ya sí se parece más a un inventario forestal tradicional, a una parcela dasométrica donde uno instala una parcela de campo y mide una serie de variables ya de una manera más fina. Aquí incluso tenemos una propuesta de 2 métodos alternativos mediante parcelas, que es la manera, digamos, canónica de hacerlo, o el CREAF nos propuso una forma más sencilla mediante transectos y unas
variables indicadoras un poquito más simplificadas que permiten un trabajo más fácil, dan una información comparable con la anterior, quizá algo menos fina, pero para detectar los grandes rasgos que buscamos es suficiente. Veis que aquí de nuevo tenemos unas fichas que se pueden descargar, os podemos facilitarlas en formato Word si es necesario, donde simplemente se pueden utilizar en campo para cumplimentar de manera sencilla, y eso nos garantiza que todos los rodales que son estudiados mediante este sistema son comparables entre sí. Cada una de las fichas tiene, o cada una de las metodologías, perdón, tiene un manual donde se explica perfectamente pues, cómo se mide cada indicador, cada variable, de qué manera hay que registrarlo, etc. Todo esto está accesible en la web para el que le pueda interesar. Bueno, pues una vez puesta en marcha esta metodología, bueno, tenéis también aquí un pequeño vídeo donde se explica cómo aplicar estas metodologías. Como decía, el siguiente paso sería identificar esos rodales sobre el terreno. Esto ya está en marcha, es un proceso abierto, está avanzado pero no terminado, y la idea que tenemos, o la ilusión, es de llegar a configurar una red de rodales de referencia, llamaríamos, una red sobre el terreno de lugares concretos que sean representativos de las mejores situaciones para cada uno de los tipos de hábitat forestal que tenemos en España. Para eso necesitamos que todos sean prospectados con la misma metodología para que sean comparables y podamos subirlos a una base de datos, que es esta de aquí, que ahora os mostraré muy rápidamente, para ir conformando esa red de rodales que puedan servir de referencia para los gestores de áreas protegidas, para los planificadores, para, por ejemplo, la evaluación del estado de conservación, etc. Para gestionar esta cantidad de información, el CREAF ha desarrollado esta aplicación. Y aquí tenéis el estado actual de la red de rodales a día de hoy. Veis que está formada por un grupo bastante amplio de rodales. Tenemos algunos en la fase 1, que hablaba antes de prospección, aquí en Galicia, en Valencia, en Andalucía. De estos tenemos la ficha de nivel 1, más simplificada, y de los de nivel 2 es donde ya se ha ido sobre el terreno a levantar una parcela y a cuantificar de manera precisa todos los indicadores. Y veis que se muestran aquí, tenemos muy bien cubierto Cataluña, muy bien cubierto Aragón también, gracias a varias prospecciones que se han hecho, y Castilla-La Mancha, y Valencia en proceso, con también bastantes rodales ya identificados. Tenemos alguno en Murcia. Gracias a un proyecto, ya os lo avanzo, que tenemos un proyecto en Sudoe, Interreg Sudoe, vamos a poder prospectar algunos rodales en Castilla y León, que esperamos tener en unos meses, en un par de meses. Y la idea es ir completando esa red de forma paulatina. Esta red se ha construido de forma voluntaria por los socios de Europar España, por las administraciones que participan en Europar. Así que lo único que podemos hacer es animaros a que os suméis, a que nos ayudéis a completar la red. Veis que hay grandes carencias todavía, pues sobre todo en la parte oeste, ¿no? Tenemos muy bien representada la España caliza, siempre lo decimos de medio de broma, medio de serio, pero nos falta la España silicia, nos falta Andalucía, Extremadura, Galicia, toda la cornisa cantábrica. También podemos mencionar que hay algunas administraciones que están en el proceso de aportar los rodales a esta red, y en concreto el País Vasco, que tiene preterminada el trabajo de prospección, aunque no están todavía disponibles los rodales. Navarra creo que también tiene unos cuantos rodales prospectados listos para entregarnos, y alguno hay en Andalucía también en prometido, podemos decir. Pero bueno, vamos construyendo poco a poco. ¿Veis? Entonces, que estos son los rodales que tenemos. En cada uno de los rodales, haciendo clic simplemente sobre ellos, a ver, se abre una pequeña ficha con una imagen y las puntuaciones en los ámbitos de valoración que utilizamos: la madurez, la huella humana y la integridad espacial. Es decir, 3 indicadores que juntos nos permiten identificar los que consideramos indicadores rodales de referencia.
Y en cada uno de los rodales, estos rodales se pueden a su vez comparar con los demás rodales. No lo voy a contar en mucho detalle porque sería muy largo y además porque Lluís nos va a hacer un repaso de lo que hemos encontrado en la red de rodales. Pero bueno, simplemente mostraros que se puede, cada uno de los rodales podemos compararlos con el resto de rodales del mismo tipo de hábitat, obviamente, o con el inventario forestal nacional, de manera que nos daría una visión de cuán diferente es este rodal que consideramos de referencia respecto al bosque promedio, que sería el que representa el inventario forestal nacional. Normalmente esto funciona bien, pero no, obviamente hoy me tiene que dejar mal. Vamos a hacer otra prueba. Ahí estamos. Bueno, aquí simplemente mostraros como un ejemplo. Este sería nuestro rodal, Fuente Tejeda, con un valor de 8,4 de madurez, y esta sería la madurez medida con las mismas variables que hemos medido en nuestro rodal, la madurez que arrojarían las parcelas del inventario forestal nacional. Veis que la mayoría pues, tienen una madurez muy baja, en este concreto, que no me acuerdo ahora que es un Sabina al albar, hemos ido a elegir uno raro, que en este caso veríamos muy claramente que este rodal tiene un valor de madurez muy superior a lo habitual en los rodales que encontramos en España. Este asunto de que haber elegido una tejeda aleatoriamente también me lleva a mencionar el tema de la representatividad de la red, ¿no? De la necesidad que tenemos de que haya hábitats de todos los tipos de bosque que tenemos y también de la constatación, como seguramente Lluís nos contará ahora, de que en algunos tipos de bosque no es fácil encontrar representantes maduros o incluso no es posible. No hay representantes, o no hemos encontrado representantes muy maduros de algunos tipos de hábitat. Bueno, volviendo a la web, veis entonces aquí está el acceso a esta herramienta. Hay un tutorial para aprender a utilizarla de manera más sencilla y un manual donde está explicado exactamente cómo funciona, cómo se ponderan los indicadores, cómo se agregan entre sí, con qué pesos. Es una cosa bastante prolija, por si alguno tiene interés en conocer exactamente el fundamento último de cómo llegamos a esos rodales. Y tenemos también, además, un listado de los rodales que hemos identificado como de referencia, que serían estos, me parece que son 40 y tantos, 40, de 20 tipos de hábitat diferentes, y bueno, aquí los tenéis agrupados por el tipo de bosque. Esto también se puede consultar aquí en la web. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar sobre todo hoy del Red Bosques, además de esta parte del valor de los bosques maduros, que es lo que nos ocupa hoy. Tenemos todo este desarrollo de cómo utilizar lo aprendido en estos rodales en la gestión y aquí simplemente mostraros una base de datos de buenas prácticas de gestión que tenemos en este enlace, donde podéis encontrar ejemplos de proyectos de gestión de bosques con objetivos de conservación o de promoción de la madurez en esta base de datos, que paso muy rápido. Y, por supuesto, el manual que fue el resultado final del proyecto, donde hemos destilado todo el conocimiento del grupo extenso de expertos que participó en el proyecto, no solamente los socios del proyecto, sino muchos otros, de vosotros con mucha experiencia sobre el terreno y muchos en experiencia académica o científica y también de gestión, que nos ayudasteis a dar lugar a este manual que creemos que es relevante y que os animamos a consultar y a utilizar. Y finalmente, bueno, ahí está esta pestaña de materiales que también para los que trabajáis con estudiantes en el ámbito académico os puede interesar, donde tenemos desde vídeos explicando el valor de los bosques maduros, la gestión con objetivos de madurez, la propia red de rodales que os he contado,
el tutorial que ya habéis visto, el informe Lyman del proyecto, donde se explican los resultados de manera sencilla, algunos pósters o imágenes donde se ilustra la madurez forestal de manera gráfica. Aquí tenéis 3 paneles que hemos instalado en los Palancares de Cuenca, en el Pinar de Balsaín, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en la Sierra de Grazalema, en 3 rodales maduros, donde explicamos a los visitantes qué es lo que están viendo y por qué es importante conservar ese tipo de bosques que a mucha gente les parecen abandonados. Y bueno, finalmente una hoja informativa que no tiene mayor interés a estas alturas ya. Y toda la documentación técnica que hemos generado que está aquí reunida. Y bueno, para cumplir con el horario y no quitar tiempo a los ponentes, esto es lo que os quería yo enseñar sobre los resultados principales del proyecto Life Red Bosques. Y ahora vamos a dar paso a los que realmente saben, a que os cuenten, por una parte, qué hemos entendido por madurez forestal en este proyecto y cómo esto puede tener interés para la gestión y la evaluación del estado de conservación, y cómo son los rodales maduros que hemos encontrado y esta red de rodales de referencia.